En navegación, el patrullero oceánico Ara Contraalmirante Cordero, dependiente de la División Patrullado Marítimo, junto a un helicóptero Sea King, perteneciente a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, y una aeronave Beechcraft B-200, de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, realizaron un acompañamiento de cortesía a las unidades de la Armada japonesa que se encontraban navegando en aguas jurisdiccionales argentinas. Los buques JS Kashima y JS Atakase, comandados por la capitán de navío Miho Otani y el capitán de fragata Hiroyuki Ikesaki, respectivamente, forman parte del escuadrón de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, cuya conducción está a cargo del contraalmirante Yasushige Kono, comandante de la flotilla de entrenamiento de larga distancia. En un itinerario que iniciaron el pasado 25 de mayo, Argentina conforma el sexto de los 8 países que prevén visitar durante el viaje. Tras tocar Valparaíso, en Chile, las unidades pusieron rumbo a Buenos Aires realizando su navegación por aguas argentinas, motivo por el cual las unidades del Área Naval Atlántica como de la Aviación Naval, se aproximaron a la flota japonesa a unas 30 millas de la costa marplatense y realizaron los saludos protocolares correspondientes, como así también un acompañamiento de cortesía. El motivo del viaje de las unidades niponas es instruir a los 160 oficiales que concluyeron su formación en la Escuela de Aspirantes a Oficial de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón. Durante la mañana del día sábado 5 de agosto, arribaron a la ciudad de Buenos Aires, donde desarrollarán distintas actividades protocolares y formativas.